bueno, nos parece que es una importante ocasión para poder transmitir todo nuestros puntos de vista, ¿no? y que hemos estado trabajando en relación a esta ley. Bueno, nosotros somos mujeres ganaderas que hemos elegido libremente vivir en el medio rural y trabajar la ganadería extensiva, una ganadería que tiene un alto valor ecológico. A través del pastoreo y la gestión territorial, la ganadería extensiva contribuye a la generación de servicios ecosistémicos, tanto de provisión como de regulación, además de otros bienes públicos y resultados positivos en términos sociales. La ganadería extensiva puede contribuir al necesario cambio del modelo alimentario que tenemos hoy en día, imprescindible para la lucha contra el cambio climático. Una alimentación sostenible de base agroecológica, donde se valore y se priorice el consumo de productos locales, nos parece imprescindible. Y, bueno, pues en definitiva, esta actividad no solo genera productos de calidad, sino que también configura el paisaje, ayuda a controlar los incendios forestales, nos ayuda a regular los ciclos del agua, la calidad del suelo, ayuda a potenciar la biodiversidad y, sobre todo, a conservar el patrimonio cultural. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo desde la España vaciada he de decir que coincidimos absolutamente con tus planteamientos, con lo que has denunciado aquí, y queremos poner en valor dos aspectos que has mencionado especialmente. Primero, la importancia de la ganadería extensiva y, segundo, la importancia de que seáis mujeres. La ganadería extensiva es la que cuida el territorio realmente, o sea, os tendrían que pagar solo por cuidar el territorio, independientemente ya de la ganadería, la que medioambientalmente mejor ayuda a conservar nuestros montes y nuestros bosques. Y luego un aspecto fundamental es que lo hagáis mujeres. El medio rural depende muchísimo y va a depender muchísimo de la mujer que vive en el territorio, de que ésta se empodere, de que adquiera la capacidad de tener la titularidad de las explotaciones, de ser la que realmente, de que legalmente sea lo que realmente sucede. O sea, las mujeres sois el corazón del mundo rural. Todo se mueve un poco por vosotras. Y ahí sí que quería darte la razón en que hay excesiva burocracia, en que se han de simplificar la normativa, de que ha de ser todo muy fácil porque la misión no es tan compleja, la hace compleja la literatura, el texto de la normativa, todo lo que regula el control o la redacción de unas supuestas normas que han de amparar vuestra actividad, que realmente podrían ser muchísimo más sencillas. Entonces, simplemente trasladaros nuestro ánimo, nuestro apoyo y nuestra coincidencia en los planteamientos que has realizado. Habéis comentado también el tema de la España vaciada. A mí la España es verdad que no está vacía, pero se va a vaciar como sigamos por este camino. En todos los pueblos hay alguien que sigue ahí luchando por que no desaparezcan, pero como sigamos como estamos van a desaparecer muchos pueblos. Y sobre todo ya no pueblos, sino la ganadería extensiva en sí misma y la agricultura extensiva, que son las que realmente guardan toda esa cultura, ¿no? que es imprescindible para poder avanzar. Vuelvo a poner mi ejemplo. Yo estoy en Bustarviejo. Ahora mismo hay 15 ganaderos, de los cuales yo soy la única que tiene menos de 30 años. El resto les quedan entre 5 y 10 años para jubilarse. Así que dentro de 10 años voy a ser la única ganadera de todo el pueblo. Es una pena, porque se va a perder, o sea, se va a perder todo lo que hay allí, el paisaje, la biodiversidad, el trabajo, la gran sabiduría que tienen todos esos ganaderos. No va a haber nadie que la recoja. Entonces, bueno, es verdad que no está vaciada, pero lo va a estar, como sigamos así. La presencia de la mujer en el sector siempre ha estado ahí. Es verdad que en los últimos años se ha trabajado mucho por su visibilización y seguimos trabajando en ello. Hay muchísimas mujeres que están detrás del trabajo de las ganaderías y que no están cotizando en la Seguridad Social, y eso debe de cambiar ya, porque no hay forma tampoco de hacerlo.